Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de política, de cómo está el panorama del país en este momento. Un poco de economía, porque nuestro invitado de hoy nos permite tener esta amplitud de diálogo. Pedro Barquero, ¿qué tal está? Muchas gracias, Chendo, un gusto saludarte. Asesor de Salvador Narrala y de los pocos fieles que se mantiene con Narrala. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Bien, un gusto saludarte, Chendo, muchas gracias y un gusto saludar al pueblo hondureño a través del banquillo. ¿Cómo se ha avanzado en estos últimos días tras el anuncio del ingeniero Narrala que dijo: aquí está mi puesto disponible, yo me voy? Mira, hemos avanzado bastante. En un par de días hemos logrado hablar con una enorme cantidad de diputados que nos han manifestado su apoyo para que Salvador pueda tener la aceptación de su renuncia en el Congreso Nacional de la República y que eso permita el desarrollo correcto de la democracia en nuestro país, que no sea obstaculizado ni Salvador ni ninguna otra persona que legítimamente tenga la aspiración y el derecho de poder buscar la presidencia de la República. Y en esta ocasión, Pedro, sí tenemos un Salvador ya claro y con la convicción firme que va, porque ese es uno de los puntos, y lo hemos hablado en infinidad de veces, que se critica a Salvador. Es que Salvador dice esto, pero después dice que no. O con este tipo de actitudes Salvador no llega a ningún lado. Usted que a diario está con él revisando temas políticos, económicos, sociales, ¿qué le ha dicho? Que él siempre ha estado convencido y él siempre ha estado comprometido. Él nunca ha cambiado eso. Él fue candidato en las elecciones del 2013, ganó y se la quitaron con fraude. Él fue candidato en Alianza en el 2017, ganó y se la quitaron con fraude. Fue en Alianza en el 2021 en la fórmula presidencial como designado, ganó y no le cumplieron el acuerdo. Entonces Salvador en realidad nunca ha cambiado de parecer. Él siempre ha estado convencido que quiere llegar a la presidencia y trabajar en favor del pueblo hondureño y ayudar con el desarrollo económico y social de Honduras. Lo que tenemos ahorita sí, obviamente, es la necesidad que los diputados del Congreso Nacional, con por lo menos 65 votos, le aprueben la renuncia. Yo creo que esa parte ya está superada. Lo que necesitamos ahora es que la Junta Directiva lo ponga en agenda para que podamos entonces salir de eso rápidamente y ya comenzar a trabajar en el resto de los pasos que nos toca trabajar para el próximo año y medio. ¿Con quiénes han hablado? Porque hemos escuchado las manifestaciones de algunos diputados que estuvieron de cerca con el BOC y han dicho que están de acuerdo, pero han avanzado ya por lo menos para ir viendo números, porque ahora esto es un asunto de números, 65 sí, al menos en la Cámara. Mira, hemos hablado con muchísima gente de todos los partidos políticos. Incluyendo Todos, Libre. Sí, claro, incluyendo Libertad y Refundación. Sí, entre todas las fuerzas políticas tenemos que hablar, sí, precisamente para eso es el Congreso y sobre todo en una situación como esta. Todos, Chendo, todos nos han manifestado el apoyo para aceptar la renuncia de Salvador en el Congreso. No ha habido una sola persona que nos diga no la vamos a aceptar. Entonces, el reto que tenemos ahora es conseguir que la Junta Directiva lo ponga en agenda y que lo discutan rápidamente. Ese es el reto. ¿Tienen sus dudas? ¿Hay alguna inquietud que eso no vaya a ocurrir aún y cuando quien se desempeña en la Junta Directiva del Congreso Nacional como su titular es del Partido Salvador de Honduras? O no sé si califican ustedes ya como un exintegrante de su partido. No, mira, el tema es que obviamente todo esto depende del diálogo, depende de las pláticas que se tengan. Ya hay acercamientos, todavía no hay nada concreto, no hay una definición, pero nosotros esperamos que esto sea rápido. O sea, realmente nos sorprendería que no sea rápido, pero también estamos listos. Si no es rápido, pero vamos a tener que tomar otras acciones. Pedro, de que es que la duda no se le siempre la vas vaya a tener. a presentar el apoyo para Salvador. Sí, claro, sí, la duda siempre la tenés, Chendo. En política vos sabés que estas cosas pasan. O sea, al final de cuentas, siempre pueden haber personas en obstaculizarte de una manera no correcta, porque eso pasa en política. Pues. O sea, en política, Chendo, y vos bien lo sabés, la hipocresía, las puñaladas en la espalda, las traiciones, esas cuestiones son de todos los días. Eso es lo común, que no exista esto es lo que sorprende. Que es lamentable, porque no debería de ser así. Pero esa es la realidad de la política en nuestro país y en todo el mundo en general. Pero en nuestro país yo creo que es un poco más acentuado la falta de ética y de valores en la política. ¿Con quiénes ya han tenido este acercamiento? ¿En el Partido Nacional han hablado con quién? Si podemos revelar nombres. Es que te tendría que decir todos los nombres, son casi todos. Si hemos hablado con casi todos. ¿Y qué les dijeron? Que sí. ¿En el Partido Liberal? Lo mismo. En Libre, aquí le voy a plantear. Con menos gente hemos hablado. Sí, pero que el grupo que respalda a Jorge Cálix haya dicho ayer
con nombre y apellido, Edgardo Castro, que ellos están listos para que Nasrallah tenga esa oportunidad, ¿les satisface? Claro, totalmente. Yo te voy a decir una cuestión, ese grupo, por así decirlo, es un grupo bastante interesante, o sea, han tenido posiciones interesantes, inclusive el mismo Jorge Cálix, por ejemplo, en el día que se terminó de seleccionar las posiciones en el Congreso, tiró un discurso bastante bueno, bastante bueno. Y yo creo que él es una persona de mucho interés político y que tiene una carrera brillante, definitivamente. A ver, explíqueme esto. Jorge Cálix me dice, usted es una persona de mucho interés político. Sí. Te pongo el ejemplo. A mí en lo personal me encantaría que Jorge se viniera con nosotros y que fuera parte de nuestro proyecto. O sea, político. No descartan a futuro, porque esto es la política, justamente, dialogar, tener acuerdos, tener discrepancias incluso ante los mismos amigos. Claro, es que eso así es. O sea, ustedes no descartan que Jorge Cálix sea parte de una gran coalición al futuro. Sería una muy buena sumatoria a una coalición la figura de Jorge Cálix. Definitivamente que sí. ¿Usted ha tenido alguna discrepancia alguna vez con Salvador, por la forma como es Salvador, que ya lo conocemos? ¿O siempre ha sido una relación buena y estable políticamente? Siempre. Buena, estable y cordial. Los dos nos tenemos mucho aprecio, los dos nos tenemos mucho respeto y nos decimos las cosas tal como son. Ese es el punto. Nos decimos las cosas tal como son. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Porque muchas veces, y eso pasa en los ciudadanos, que cuando se le dicen las verdades, aunque seamos amigos, se molestan o ya no tengo ese cariño que hoy le muestro a Pedro. Si hoy le di la mano porque me dijo, usted hizo esto, esto y esto, pues, fíjate que... enemistad casi cantada. Para nada. Mira, Salvador es una persona bien abierta, o sea, tenemos la confianza los dos de decirnos las cosas que nos parecen y que no nos parecen. Han habido ocasiones que yo le he dicho a él, mira, esto no me parece, y él simplemente me pregunta que por qué, y lo analizamos. Y lo mismo él a mí, él me ha dicho, mira, Pedro, a mí esto no me parece. Yo le digo, bueno, dame tus razones, y las analizamos y llegamos a conclusiones. Y visto este escenario, ¿qué le está recomendando entonces ahora? Porque aquí vamos a dos puntos y los vamos a desarrollar. Si le dicen que sí en el Congreso y Salvador va, ¿qué le va a recomendar? ¿No hacer qué para no caer en el error de ayer? Mira, te voy a decir una cuestión. Nosotros ya hemos tomado una decisión que es una decisión firme. La tomamos como movimiento nasralista y obviamente la tomó la decisión Salvador Nasrallah como el candidato nuestro. La decisión es no volver a ceder la cabeza. Nunca volver a ceder la cabeza. Nosotros vamos hasta el final con Salvador y Salvador va hasta el final como candidato a la presidencia de la República. No importa los obstáculos que nos pongan, no importa los atrasos que nos quieran imponer. Vamos a superar los obstáculos, vamos a sortear los atrasos y vamos a llegar a inscribir la candidatura de Salvador y con el favor del pueblo hondureño y la ayuda de Dios, Salvador va a ser el próximo presidente de Honduras. Es decir, ahora no volvemos a ceder la cabeza. No hay de ceder la cabeza, no hay. De la candidatura. No si hay coalición, que hay. Salvador encabece. Él tiene que ser la cabeza. ¿Por qué? Tú lo acabas de decir, de los errores se aprende. En el 2021 hicimos una alianza, Salvador se dio la cabeza, gracias a Salvador se ganó la presidencia y después no le cumplieron el acuerdo. Hay un acuerdo firmado. Entonces ya nos dimos cuenta que lamentablemente en la política hondureña no vale ni la palabra ni la firma. Porque ahí estaba no solo la palabra, también estaba la firma en un documento. Y ya nos dimos cuenta que no vale nada ninguna de las dos cosas, ni la palabra ni la firma. Entonces no volvemos a hacer acuerdos en donde Salvador quede en una posición como la que quedamos en el 2021. Número uno, él es la cabeza. Y segundo, estratégicamente, no volvemos a ponernos en una posición de desventaja. Eso no lo volvemos a hacer. Eso es en caso de que el Congreso dé luz verde. Sí. Pero usted el otro escenario, que probablemente lo tengan en los próximos días o quizás próximos meses. Sí. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Encabezaría Pedro Barquero? No. La cabeza siempre va a ser Salvador Nasrallah. La diferencia va a ser que nosotros ahorita tenemos dos caminos paralelos. Tenemos el camino de la renuncia de Salvador y tenemos el camino de formar nuestras estructuras a nivel nacional. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nos aceptan la renuncia rápido, entonces vamos a quedar con el camino de las estructuras y prepararnos para la campaña. Si se tardan, vamos a seguir con los dos caminos en paralelo y vamos a tomar medidas. Armando ahora sí los grupos políticos en todo el país y buscando la inscripción. Así es.
vía la renuncia. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nos atrasan la renuncia, vamos a empezar a presionar de diferentes maneras. No queremos llegar a eso, O sea, pero si nos obligan, vamos a ir a eso. Habla Pedro de presionar de diferentes maneras, ¿eso qué es? Me refiero, manifestaciones. claro, si tenemos que llegar a eso, vamos a llegar a eso, Chendo. Porque nosotros tenemos un legítimo derecho de poder llevar la inscripción de la candidatura de Salvador y no vamos a permitir que nos quieran obstaculizar en el Congreso. Entonces, queremos que todo sea en paz, que todo sea en armonía, porque así somos nosotros. Nosotros somos gente de paz y gente de armonía. Pero si no quieren la cosa en paz y en armonía, nosotros estamos listos para salir a la calle y pelearlo en la calle. Así como le tocó a Elvin Santos en su momento, así como le tocó a don Ricardo Maduro en su momento, pues esperemos que no, pero estamos listos para hacerlo. Ya fueron al Tribunal Supremo Electoral antes, ahora es Consejo Nacional Electoral, a pedir información de dónde está el registro de Salvador como designado presidencial para llevar toda la documentación al Congreso Nacional. Y planteo esto porque de repente aquí, y en Honduras eso ocurre, Pedro, que no se dan trámites algunas acciones porque argumentan, es que falta este documento. Falta el papel, sí. Faltan papeles. ¿Cómo han llevado todo este proceso en estos días? Con abogados, Chendo. Nosotros tenemos de los mejores abogados que hay en Honduras asesorándonos, no solo en materia de la renuncia de Salvador, sino que en todo lo que tiene que ver con la parte legal de la campaña, de la renuncia, de lo que va a ser el gobierno y el plan de gobierno y todo lo que ya estamos trabajando. Pero en específico de ahorita de la renuncia, nosotros tenemos de los mejores abogados a nivel nacional que ya nos dieron la asesoría, ya nos recomendaron cuál es el camino legal, ya nos prepararon todos los documentos y nosotros tenemos absolutamente todo listo, cumpliendo con la ley, cumpliendo con la Constitución y cumpliendo con todos los procedimientos establecidos en nuestro estamento legal. Bueno, quiero, producción, si tiene el mensaje de hoy en la cuenta X, antes Twitter, del secretario de Justicia, Gobernación y Descentralización. Tomás Vaquero Morris ha escrito ante la consulta que le hice a la presidenta Xiomara Castro Zelaya con respecto a la renuncia del designado presidencial Salvador Nasralla, ahí está su cuenta en X, esto fue lo que me dijo. Tomás Vaquero en otro posteo dice lo que la presidenta le confesó. Ya se había demorado, le dijo la presidenta, ha estado recibiendo un salario sin cumplir con sus responsabilidades a pesar de haber cumplido con todas sus peticiones. Su actitud ha sido hostil hacia mí. Sería lo más conveniente que el Congreso Nacional acepte su renuncia de inmediato. Quiero que me analice este mensaje. Bueno, mira, primero me parece muy positivo que la presidenta le haya manifestado a Tomás que es conveniente que el Congreso le acepte su renuncia. Y nosotros esperamos que realmente los diputados de su partido, del Partido Libertad y Refundación, atiendan a este llamado de la presidenta de aceptar la renuncia de Salvador. En cuanto a lo demás, pues son comentarios lamentables. A Salvador no pidió nada. O sea, no pueden decir que se le dio todo lo que pidió porque Salvador no pidió nada. Había un acuerdo firmado y no se cumplió el acuerdo. O sea, el acuerdo se incumplió y no fue por parte nuestra. Fueron ellos los que incumplieron el acuerdo. Entonces, no hay manera que puedan decir que a Salvador le dieron todo lo que pidió, porque primero no pidió nada, segundo, había un acuerdo mutuo firmado por todas las partes que no se le cumplió a Salvador Nasralla. Y tercero, el sueldo que él recibe, él lo dona en obras. Entonces, no es que se está lucrando con el sueldo que recibe del gobierno. Y esa actitud hostil que ha mantenido hacia ella, ¿de dónde se desprenderá? Y le pregunto esto porque usted estuvo en un primer año y meses acompañando a la presidenta de Desarrollo Económico. ¿Qué observó desde adentro como parte del gabinete que ocurría hacia los comportamientos del designado presidencial? Mira, que no eran del agrado de los cercanos a los altos mandos del Ejecutivo. Mira, el tema es que obviamente Salvador es una persona altamente popular, altamente mediático, cualquier cosa que él diga se corre por las redes sociales, todos los medios de comunicación le da cobertura. Entonces, cuando él desnuda la realidad de las malas decisiones del gobierno, pues obviamente le pega al gobierno. Ellos se dan por aludidos, se sienten mal, porque eso le desarrolla una conciencia al hondureño del mal gobierno que tenemos. Y por eso es que ellos se sienten afectados y agraviados por los comentarios que hace Salvador Nasralla.
¿Es bueno esto de la gobernante para el Congreso Nacional, partiendo que Libre tiene una fuerza contundente para la aspiración de Narral en el Congreso? No sé si los 50, porque los de Jorge Calix a veces dicen cosas en contra de la misma gobernante, pero apoyan todo lo que ella dice. Aquí tendrían 50 y eso se allana el camino para la renuncia que se presente y se acepte. Mira, yo creo que el Congreso, mejor dicho, los diputados, los 128 diputados que conforman el Congreso Nacional, mandarían un buen mensaje al país de apoyo a la democracia si todos de manera unánime aceptan la renuncia de Salvador. Ese sería un buen mensaje para la democracia. Eso quiere decir que ellos están interesados en tener un proceso abierto de elecciones en el año 2025, un proceso que no esté manchado. Porque ¿qué es lo que pasa? Si desde el Congreso se pretende obstaculizar la candidatura de Salvador, ya desde hoy le estás poniendo una mancha al proceso electoral del 2025. Y eso no lo necesita el pueblo hondureño y no lo quiere el pueblo hondureño. Nosotros queremos elecciones libres, elecciones transparentes dentro de un marco democrático aceptable. Y eso comienza hoy con la aceptación de la renuncia de Salvador Narrala. Hablando de personas fieles, de damas y caballeros que han estado con Salvador, con los diputados del PCH que están en el actual Congreso, ¿con cuántos cuentan firmes que pueden ser también hasta una especie de medición? Porque pueden existir manifestaciones a nivel del Congreso Nacional, las ya tradicionales manifestaciones verbales para medir el impacto que genera el retiro de un designado presidencial que ya se presentó en el pasado. Recordamos la renuncia de Jaime Rosenthal, gobierno de José Simón Ascona, lo que ocurrió con Ricardo Maduro, el hecho de Elvin Santos, que si bien no era designado, pero era vicepresidente del país, y la Constitución volvió a su originalidad y ya asunto resuelto. Correcto. Ahora, ¿con cuántos cuentan ustedes para tener una especie de medición? ¿Qué tan aceptado es Narrala para volver a medir popularidad en elección abierta? Pero es que te voy a decir algo, eso no es representativo de lo que sería una aceptación de la candidatura de Salvador. A ver, una cosa es que Salvador renuncie, porque el hecho de que los 128 diputados voten por aceptar la renuncia no quiere decir que los 128 diputados quieren que Salvador sea presidente. No, lo que quiere decir es que los 128 diputados respetan la democracia y quieren que haya un proceso electoral justo, transparente y democrático en Honduras. Eso es lo que quiere decir. Eso sería lo ideal. Exacto, que eso es lo ideal. Entonces, nosotros no vemos como que electoralmente los que voten a favor de la renuncia de Salvador son los que van a apoyar a Salvador. No, no lo vemos así. Son dos temas completamente separados. No, me refería, Pedro, de los diputados que tiene el PCH, porque si la renuncia no llega en estos días a la Secretaría, pueden haber manifestaciones para medir cómo está el tema a nivel de la Cámara, porque ya sabemos lo que genera Salvador en política aquí en el país. Claro. Mira, lo más importante es el apoyo del pueblo hondureño, porque al final de cuentas los diputados de nuestra bancada son importantes, obviamente, son diputados del Congreso Nacional de la República, pero no es con solo los diputados que vamos a poder hacer el reclamo. Nosotros tenemos que trascender más allá de eso, o sea, tiene que ser los diputados dentro de la Cámara reclamando y afuera ciudadanos que no somos diputados reclamando también y exigiendo el derecho democrático que tiene Salvador. ¿Cuándo llevan o mandan ya la renuncia a la Secretaría del Congreso? Mira, ya estamos ahorita en el tema de ver si ya tenemos los 65 votos, que prácticamente ya los tenemos, pues porque casi todos nos han dicho que sí. Los que no nos han dicho que sí es porque no hemos hablado con ellos todavía. El otro tema es ver si lo quieren agendar. Entonces, esos acercamientos estamos haciendo ahorita. Una vez que nos digan, mira, sí, te lo vamos a agendar, ese mismo día la presentamos. Entonces, en realidad está en manos de la Junta Directiva. El documento está listo. No, el documento está listo desde antes de Semana Santa, Chendo. Si nosotros tenemos ya meses de estar trabajando en eso. Solo déjame repetir esto. Está en manos de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Si ellos hoy deciden agendarlo, si ellos hoy nos dicen, hoy lo vamos a agendar, o mañana, hoy o mañana, Salvador ¿ustedes llega, la mandan? Claro, es más, Salvador va a ir personalmente a entregar la renuncia si es necesario. Ahora, si ellos no quieren ver a Salvador, bueno, pues mandamos a alguien más pues, a que presente la renuncia, no hay problema. Lo único que nos interesa es que nos acepten la renuncia y la agende. Eso es lo que necesitamos. Vamos a la pausa, en breve seguimos aquí en Al Banquillo con Pedro Barquero.
Seguimos al banquillo con Pedro Barquero, asesor personal de Salvador Narrala. La renuncia a quien se la deberán llevar en todo caso con el planteamiento que tiene Al secretario. Al secretario, Sí. pero el que agenda es Luis Redondo. Sí, bueno, el trabajo es conjunto. El secretario y el presidente del Congreso son los que Y definen la mantienen agenda. comunicación con Luis Redondo, es Fíjate del que Partido Salvador de Honduras. Yo tengo desde octubre más o menos de no tener una conversación con él hasta ayer que le mandé un mensajito. Pero desde octubre hasta ayer no había tenido Y ningún esa tipo comunicación de ese mensaje, ¿podemos decir de qué se trató? ¿Era para este asunto no tiene nada que ver con eso. u otro elemento no tiene nada que ver con particular? eso. No, era de otros temas, sí. Perfecto. Era de otros temas. Y han logrado, Pedro, visualizar ya cómo van a estructurar los cuadros de Salvador, porque han tenido muchos Judas ustedes. Sí, mira, te voy a decir algo. Pero no solo nosotros, Chendo. No, sí, en eso política está, eso sí eso es. está en todos lados. Bueno, sí. Te voy a recordar algo. Está bien puesto como tal, ¿verdad? El comparativo, si este es de tiempos de Jesús. Mira, es Judas con Jesús, ¿me entendés? Y mira, venite, por ejemplo, a las elecciones internas del Partido Nacional cuando Juan Orlando pasó para ser candidato a la presidencia. ¿Qué le pasó a Ricardo Álvarez? Lo traicionó. Todo el mundo se dio la vuelta y se fue con Juan Orlando prácticamente, ¿me entendés? Entonces, esas traiciones lamentablemente son comunes en política. No es correcto. Para nosotros nunca va a ser aceptable, pero lamentablemente es una mala maña que tienen los políticos. Ahora, te voy a comentar lo que me preguntaste, de cómo estamos estructurando. Hay un coordinador nacional del movimiento narralista, que es Moisés Ulloa. Moisés nos está ayudando con esa parte, y él está estructurando en los 18 departamentos los liderazgos del movimiento narralista para poder formar las estructuras que nos van a ayudar a hacer la campaña y que nos van a ayudar sobre todo a cuidar el voto en las elecciones de noviembre del 2025. Ya hemos tenido reuniones en donde han venido todos los liderazgos de los departamentos, en donde se les ha explicado cuáles son las líneas estratégicas, cuáles son las líneas comunicacionales, y hay una relación bastante fluida pues, entre el candidato, que es Salvador, y los liderazgos en los diferentes departamentos. Obviamente hay mucho por hacer, Chendo, o sea, hay muchísimo trabajo por hacer. Estamos comenzando este esfuerzo, no es un esfuerzo fácil, pero le vamos a meter todo lo que tenemos para poder llegar con éxito a noviembre del 2025. ¿Y cómo van a seleccionar esas piezas? Porque, insisto, ya tiene antecedentes desde que existió como partido anticorrupción, que se lo quitaron, luego vino la creación del Partido Salvador de Honduras y la ubicación de piezas que, ojo, aquí no hay quien no tenga su corazoncito, pero llevaron liberales al grupo que ya habían sido incluso figuras políticas dentro del Partido Liberal y lo traicionaron. Llevaron del Partido Nacional, igual pasó. Ahora le apuestan a nuevas generaciones o habrá espacio ahí para algunos veteranos que incluso están dentro de la administración pública y en su momento le hacían hasta poemas a Salvador. Mira, en política vos no podés cerrar las puertas, Chendo, porque todo suma. Nosotros estamos abiertos a recibir a cualquier persona que quiera apoyar. Obviamente, no es la misma confianza y no es la misma responsabilidad la que se le da a todo el mundo. O sea, vos evaluás la persona, recibís a todos, pero a cada quien le das la confianza y la responsabilidad que, según su historia de vida y según la relación, es lo que corresponda. Ese es el punto. Ustedes tienen una línea política más liberal que de otra cosa. Es que nosotros somos de corazón y de pensamiento liberal. Lo que pasa es que los liberales estamos esparcidos en un montón de diferentes partidos políticos. Los liberales estamos en el Partido Liberal, en el Partido Libre, en el Partido PSH, ahora en el nuevo Partido Libertarios. Y hay muchos liberales que no tienen ni siquiera partido político. Ese es otro tema importante. Yo creo que en algún momento va a ser bueno que todos los que somos de pensamiento liberal nos aglutinemos en una sola casa. Lamentablemente, la estructura histórica del Partido Liberal no ha sido tan abierta o no ha tenido esa facilidad. Nosotros esperamos que estas nuevas autoridades del Partido Liberal den esa apertura, de que todos los liberales puedan tener una sola casa. Por mientras, cada quien está en su casa. Nosotros no descartan una coalición política con el Partido Liberal. Es que con el Partido Liberal que conocemos nosotros,
que fue históricamente ganador de elecciones después de la constituyente, la última, por cierto, eran 2-1. del 80. Dos partidos liberales, una y si partida sumamos nacional, esa constituyente, pues fueron 3, con la que presidió Roberto Suazo Córdoba, correcto. creo que fue el 20 de abril del 80, 81, 80. Mira, la principal alianza del movimiento nacionalista es con el pueblo hondureño. Eso es lo principal. Ahora, sumado a eso, nosotros estamos más que abiertos a hacer alianzas con todos los buenos liberales, con todos los buenos nacionalistas, con todos los buenos del Partido Libertad y Refundación. Nuevamente, nosotros somos un proyecto político completamente abierto. Nosotros no le cerramos las puertas a nadie. Lo que queremos es sumar, no queremos restar. Lo que queremos es llevar a los mejores cerebros al gobierno para que podamos hacer algo bueno por este país. ¿Qué piensa de lo que dijo Roberto Contreras? No sé si tuvo la oportunidad de verlo hoy. Sí. En declaraciones que llamaron la atención, que dice que ya hablaron con Narral ahora que vino de las vacaciones de verano y que están claros de que el proyecto político, si le aceptan la renuncia, volvemos a la renuncia, lo encabeza él. Pero que si al final no va por todo esto que hemos venido hablando, el que encabece es él, dice Roberto Contreras. Mira, y que van con el Partido Liberal, porque incluso Quintín Soriano, un dirigente reconocido y popular en Choluteca, está de acuerdo con una eventual aspiración de Narrala con estructura liberal. Mira, Roberto sabe que tiene las puertas abiertas en el narralismo. O sea, él sabe que si él quiere apoyar a Salvador Narrala y buscar su reelección en la alcaldía, él tiene las puertas abiertas y ya lo hemos conversado con él varias veces. En efecto, hemos tenido muchas pláticas con él. La posibilidad de que hagamos esta alianza, él para la alcaldía y Salvador para la presidencia, es una posibilidad que depende más de él que de nosotros. Si él toma la decisión, bienvenido y luchamos juntos. Y bienvenidos todos los demás hermanos liberales que quieran sumarse a este movimiento. De hecho, con Roberto tenemos relación desde hace muchos años. Roberto iba a ser en algún momento el candidato del PAC, si mal no recuerdo, de Salvador para la alcaldía de San Pedro Sula. Después de eso ya habíamos hecho una alianza con Roberto antes de hacer la alianza con Libre, y él iba a ser el candidato de Salvador para San Pedro Sula. Después hubo una separación y después nos volvimos a unir ya cuando hicimos la alianza con Libre. Entonces, Roberto, nosotros, por el cariño y la amistad, lo consideramos parte de nosotros y podemos caminar esa lucha juntos. Ahora, el ceder la cabeza, eso realmente no es parte del plan. El plan de Salvador y el plan que tenemos todos nosotros es de ir hasta el final. Nos cueste lo que nos cueste, nos pongan los obstáculos que nos pongan, nos atrasen lo que nos atrasen, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a conseguir la inscripción de la candidatura presidencial de Salvador Narrala, y si recibimos el favor del pueblo hondureño y la ayuda de Dios, Salvador va a ser el próximo presidente de la República. No estamos pensando en ceder la cabeza. Bueno, antes de que me responda sobre la propuesta que surgió ahí también de Quintín Soriano en Choluteca, para no perder el hilo, ya está el antecedente de Ricardo Maduro, que no lo inscribieron y puso a Luis Cosenza. Ustedes van a ir a internas y primarias en marzo del 2025. ¿Están claros en eso? Sí. Nosotros vamos a respetar la ley. Y si mantienen esta posición de la no renuncia de Narrala, ¿quién sería la persona que lo representaría? Hiroshka. No es Pedro. Hiroshka. Hiroshka está. Sí. Ya lo hemos conversado nosotros internamente. Si a un caso, para el momento de las elecciones internas, no han aceptado la renuncia, que esperamos que no sea así, Va Hiroshka. va Hiroshka y después, cuando ya consigamos la renuncia, se hace el cambio. Ahora, vamos con esa asociación que se hizo con Quintín Soriano. ¿Es viable, Pedro? Mira, Quintín es un gran liberal. Con Quintín hemos platicado también. El año pasado tuvimos un par de conversaciones, inclusive un par de reuniones. Él es un gran elemento también, es un líder indiscutible en la zona sur del país. El apoyo del pueblo de Choluteca es contundente a favor de Quintín Soriano. Y obviamente, si él estuviera interesado, que no nos lo ha dicho a nosotros, ojo, no nos lo ha dicho a nosotros. Sí, pero hacemos la referencia que quien hizo todo este planteamiento fue Roberto Contreras. Roberto lo mencionó, Quintín no nos ha dicho eso a nosotros, pero si Quintín se quisiera sumar a nuestro movimiento, para nosotros sería una muy buena noticia. Y con la estructura del Partido Liberal,
si han tenido algún grado de acercamiento. Los liberales son la segunda fuerza política en mandos municipales. Sí, Y es sí, un factor sí. que mantiene viva esta centenaria organización política. ¿Ustedes han tenido esa posibilidad de hablar con alcaldes? Sí, claro, nosotros hemos hablado, Chendo, nosotros permanentemente estamos en comunicación con todas las fuerzas políticas. Nosotros estamos permanente en comunicación con los liberales, con los nacionalistas, inclusive con Libre. Hay líneas de comunicación. O sea, no es que no hay comunicación. Diferimos en pensamiento, diferimos en cuanto a las decisiones que se están tomando, pero hay relaciones de respeto con las cuales se mantiene la comunicación y se continúa el diálogo. Y en aras de encontrar armonía, porque al final si le va bien a Honduras, Pedro, y le va bien a Libre, estamos bien como país. Claro, es que ¿Qué han planteado ustedes? Porque muchas veces se señala por la crítica, por el cuestionamiento, pero justamente la crítica cuando se trata de construir es favorable. ¿En qué han estado errando? Que perfectamente se puede cambiar para enrumbar al país por buen derrotero. Mira, Chendo, nosotros como partido político, a través de la bancada, se le ha apoyado casi todo lo que el oficialismo ha pedido. Hay muchas cosas que se han considerado que se tenían que hacer en el Congreso y nuestra bancada la apoyó de forma unánime. O sea, nosotros no hacemos oposición tonta de oponernos solo por oponernos. Nosotros las cosas que ha habido que apoyar, las hemos apoyado en el Congreso. Ahora, las cosas que no hemos estado de acuerdo, lo hemos manifestado en privado y en público. Y eso lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a hacer siempre, porque nosotros no somos un movimiento político que vamos a agachar la cabeza y vamos a decir que sí a todo. Nosotros no somos borregos. O sea, nosotros como movimiento político tenemos un líder con criterio y cada uno de nosotros tiene criterio también. Y sabemos diferenciar cuando algo esté bien y algo está mal. Cuando algo esté bien lo vamos a apoyar así como lo hemos apoyado siempre, y cuando algo esté mal lo vamos a señalar así como lo hemos señalado siempre. Ahora mismo hay dos elementos que se han discutido en los últimos días que son fundamentales en tema del país. Quizás hay más y los vamos a desarrollar en este diálogo. Uno, llevar bajo secreto los avances con la Organización de Naciones Unidas para la eventual llegada de la CICIG. Ese es uno. Y el otro, el tema del ferrocarril interoceánico con un decreto ejecutivo que debería intervenir el Congreso Nacional para poner en marcha el proyecto. Mantenerlo privado o bajo secreto, ¿es bueno o malo? No malo, pésimo. ¿Por qué? Pésimo, porque el pueblo hondureño tiene que saber lo que está pasando. Yo te voy a decir una cuestión. La negociación con las Naciones Unidas, todos los detalles deberían de ser completamente públicos. ¿Cómo es posible que estés negociando un supuesto convenio para traer una comisión en contra de la corrupción y la impunidad y no lo haces transparentemente en frente del pueblo hondureño? ¿Cómo es que no le compartís al pueblo hondureño los detalles de la negociación de algo que debería de ser completamente transparente? El pueblo hondureño debería de saber, se le mandó esta nota a Naciones Unidas que dice esto y esto y esto, y Naciones Unidas contestó esto y esto y esto. ¿Por qué no? ¿Por qué mantenerlo en secreto? O sea, no estás hablando, no es como que estamos en la Tercera Guerra Mundial trabajando un secreto de una nueva arma para poder ganar la guerra mundial y entonces no se puede saber. Pues no, esto es algo sencillo. Lo mismo el tema del ferrocarril. Es inaceptable que se hagan compras directas y que se pasen lo que es la ley de contratación del Estado. Eso es completamente inaceptable. Ellos mismos, nuestros amigos y nuestros hermanos del Partido Libertad y Refundación, antes criticaron hasta por debajo de la lengua y atrás de las orejas las compras directas y las contrataciones sin pasar por la ley de contratación del Estado del gobierno anterior. Y ahora llegan al gobierno y hacen lo mismo. Entonces eso no es coherente, eso no es tener coherencia. Tener coherencia es que lo que yo digo cuando estoy en la llanura, lo sostengo cuando estoy en el poder. Y ellos en muchas cosas no lo están haciendo, no están siendo coherentes. Lo correcto es hacer el proyecto del ferrocarril interoceánico, que eso va a ser magnífico para el país. Ojalá que lo puedan empezar y que lo puedan empezar bien y que lo puedan empezar rápido, pero respetando la ley de contratación del Estado y respetando los principios de transparencia, no a través de contrataciones directas. Porque este es otro elemento que también el pueblo hondureño lo debe tener claro. Este es un proyecto a largo plazo. Claro, por lo menos 10 años. Mayor inversión que venga, sea de capital local o foráneo, estos son proyectos para décadas. Sí,
Y por lo mismo hay que empezar lo más rápido posible, porque como te va a tomar por lo menos 10 años terminar el proyecto, hay que empezarlo ya, porque si lo empezamos ya, en 10 años lo vamos a tener terminado, pero si lo empezamos en 5 años, en 10 años vamos a ir por la mitad. Entonces, hay que comenzarlo ya, eso definitivamente es importante. Y yo te digo una cosa, ojalá ¿Cómo le dan luz verde ustedes? Usted conoce mucho de economía para que cuando esto llegue al Congreso Nacional así sea unánime, que pongan la planadora. que lo hagan transparente, que lo hagan transparente, o sea, que no den lugar a que las diferentes fuerzas políticas pensemos mal. Simple, háganlo transparente. Ese es lo único que se pide en muchos de los casos. La transparencia y el diálogo. O sea, conversemos. Tenemos que dialogar las diferentes fuerzas políticas para ponernos de acuerdo entre todos cuál es el mejor camino para el país. El no escuchar a los demás, Chendo, es un error. Es un error en la vida personal, es un error en los negocios y mucho más grave todavía es un error en los gobiernos. Porque en la abundancia del consejo está la sabiduría. Cuando uno se cree dueño de la verdad y no escucha a nadie, comete más errores. Por eso es bueno escuchar muchos consejos para ver diferentes puntos de vista y con esa amplitud de criterios poder definir un mejor camino. Pedro Barquero, esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con Pedro Barquero. El tema de la ley de justicia tributaria, que también es otro de los puntos que se habla sobre su abordaje en los próximos días. Por eso salió Pedro del gobierno. Fue lo que lo llevó a ser excluido por sus posiciones en la propuesta, ¿o por qué se fue? Mira, hay 3 razones fundamentales por las que yo me fui. Primero, una de ellas sí, es la ley de justicia tributaria, porque a mi criterio, esa ley, no conozco la última versión, ojo, porque se supone que el Congreso ha hecho unos cambios, desconozco cuál es la última versión, pero por lo menos la versión de aquel momento, te puedo garantizar que el daño a la economía iba a ser tremendo. Y lamentablemente, el Ejecutivo se estaba inclinando por aceptar ese proyecto de ley, que el daño que le iba a hacer al país era enorme. Yo simple y sencillamente no quería ser parte de un gobierno que le hiciera tanto daño a la economía. La segunda razón fue la forma en que se terminó con Taiwán. Taiwán fue un país amigo histórico de Honduras, nos ayudó muchísimo, trabajaron muchísimo en Honduras, trayendo técnicos, dieron muchas becas, dieron mucha asistencia, dieron muchas donaciones, nos ayudaron muchísimo durante décadas y esa no es la forma de decirle adiós a un amigo. Si en algún momento se quería tomar la decisión de terminar con Taiwán y empezar con China continental, en todo caso debió haber sido un proceso mejor analizado y no de la manera tan brusca que se hizo y de la manera tan grosera como se trató a Taiwán. Por otro lado, ni siquiera se analizó los impactos económicos. Honduras, el año anterior a terminar con Taiwán, había exportado 120 millones de dólares a Taiwán, de los cuales casi 105 millones fueron camarón, y todo eso hoy está en riesgo de perderse. Y eso implica decenas de miles de empleos que se van a perder en la zona sur del país. Y el tercer elemento es que ya se empezó a ver y a ser evidente la intención de este gobierno de centralizar el poder igual que el gobierno anterior. Y eso lo vi claramente demostrado con la elección de las autoridades, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces fueron esos 3 elementos: la ley tributaria, el tema de Taiwán y el tema de la centralización de poder, que se vio claramente manifestado a través de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahí me di cuenta que realmente esto era más de lo mismo, que no había intención de tener un verdadero Estado de Derecho, una verdadera separación de poderes del Estado, y no, simplemente quieren lo mismo que siempre ha habido en Honduras: centralizar el poder alrededor de una sola persona, y eso no es correcto, porque el país nunca se va a desarrollar de esa manera. Por cierto, y antes de seguir con este diálogo, nuestra solidaridad con el pueblo de Taiwán por el terremoto que han sufrido en las últimas horas y todo el apoyo que la comunidad externa y los mismos habitantes de La Formosa están ahora mismo dándose entre ellos para los que han resultado afectados. Hay muertos, hay personas atrapadas aún en edificios y a eso sumamos muchos que están reportados como desaparecidos. Nuestra solidaridad con ellos. Totalmente, sí. Totalmente. Pedro, y aquí hay otro elemento que tiene que ver con la ley de justicia tributaria. ¿Cómo deberá estructurarse para su discusión? Ha hablado el doctor Hugo Noé Pino que están prácticamente ya en una ruta de aprobar la misma. El sector privado, de donde usted viene en su momento
ha expuesto de que como se remitió la propuesta a la Cámara es de alto riesgo para la inversión. Chendo, ¿Qué cambios deberán hacerse a esa propuesta que usted conoció como parte del gobierno? Chendo, te lo voy a decir en hondureño folclórico. La propuesta que el Ejecutivo mandó al Congreso la tienen que tirar a la basura. Y en todo caso, que agarren la propuesta que presentó el Partido Liberal y aprobar esa propuesta. La ley de equidad tributaria que presentaron los liberales. Esa sí es una buena propuesta. Pero el borrador que mandó el Ejecutivo, honestamente, es para botarlo a la basura. Porque hay que cambiarle demasiadas cosas. Hay que cambiarle demasiadas cosas. Y eso no es lo que necesita Honduras. O sea, nosotros necesitamos incentivar la inversión, traer más capitales, que el inversionista nacional tenga más confianza, que el inversionista extranjero tenga confianza y que inviertan y pongan en riesgo sus capitales en el país para generar empleo, porque ese es el principal problema del pueblo hondureño el día de hoy, la falta de empleo, la falta de oportunidades económicas. Y por eso es que cientos de miles de hondureños se han tenido que ir a Estados Unidos. La migración está aumentando. El año pasado hubo un aumento de 33% de hondureños pidiendo refugio en México, un aumento de 20% de hondureños cruzando la frontera ilegalmente en Estados Unidos. ¿Qué te dice eso? Que la situación se está deteriorando. ¿Por qué? Porque no se están tomando las medidas, ni económicas, ni estratégicas, ni políticas, que le generen confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros para generar las fuentes de empleo que tanto necesitan nuestros conciudadanos. Ustedes han planteado que para tener un verdadero desarrollo debemos aspirar a crecimientos económicos, bueno, si son arriba del 6%, ni cosa mejor. Sí. Para que esto se logre en Centroamérica hay que hacer cambios profundos. Es que tenés que cambiar un montón de cosas y cambiar, o sea, son cambios radicales los que tenés que hacer. El cambio radical de Honduras para alcanzar estos estadios de desarrollo deben centrarse en qué, porque estamos hablando que con la economía actual no llegamos ni al 4% de crecimiento. Es correcto, y lo que tenés que crecer es por lo menos 7% anual, sostenido por un montón de años, para realmente avanzar con el tema de la pobreza. Nosotros no vamos a dejar de tener ese alto nivel de pobreza si no hacemos cambios fuertes. Te pongo el primero y el más importante, el Estado de Derecho. Mientras Honduras lo sigan manejando como que si fueran capataces de finca, no vamos a salir adelante. Honduras tiene que funcionar como un verdadero Estado de Derecho, con una verdadera separación de poderes del Estado y con una verdadera meritocracia en el servicio público para poder comenzar a meterte en la vía correcta. Ese es lo primero, el Estado de Derecho. Ese es el requisito fundamental. Segundo, las políticas económicas tienen que ser agresivas para atraer la inversión. Ahorita el gobierno de la República hace una campaña en contra del sector privado, cuando lo que hay que hacer es todo lo contrario. Hay que ponerle la alfombra roja a los inversionistas nacionales y extranjeros para que vengan a generarnos empleo. Con esa campaña que le hacen en contra de los empresarios, a quien perjudican es al pueblo más pobre. ¿Por qué? Porque el empresario, Chendo, si no invierte en Honduras, invierte en otro lado. Igual va a ser pisto, igual va a ser riqueza, igual va a generar empleo, pero en vez de darle empleo a los hondureños, le va a ir a dar empleo a los guatemaltecos, o a los nicaragüenses, o a los salvadoreños, o a los dominicanos, o a la gente en Bangladesh. Pero al empresario no lo van a afectar con esa campaña de odio. A quien afectan es al pueblo que necesita trabajo. Al correr al empresario, lo que hacen es que obligan al pobre pueblo a irse a pie, en bicicleta, en mula o en bus, a buscar cruzar el río Bravo. Eso es lo que pasa. Entonces, la gente tiene que darse cuenta, porque esa campaña le ha lavado el cerebro a mucha gente. Pero la realidad es otra, completamente diferente. Necesitamos inversión, necesitamos a la empresa privada. Es la única manera de reducir la pobreza. El que piense lo contrario está equivocado. Y si no me creen a mí, analicen los diferentes países del mundo. Miren dónde la gente vive mejor. ¿Por qué todo el mundo se quiere ir a Estados Unidos? Porque ahí hay una empresa privada libre, pujante, con inversionistas que llegan a arriesgar sus capitales nacionales y extranjeros y generan todo ese empleo que es el que llegan a tomar los hondureños que se van para Estados Unidos. Eso es lo que queremos para Honduras, tener una economía pujante, abierta a la inversión para que los capitales puedan venir aquí a generar riqueza para todos. Hay ejemplos de inversionistas que se fueron por el clima de apertura que están dando otros países frente a lo nuestro. Claro, vos tenés... Con la política de Bukele que recientemente se aprobó y que para muchos es de un alto riesgo, por cierto, porque no sabe qué efecto puede traer en el ingreso
a este país, hablando de el impuesto que se capte. Pero es que te voy a decir una cuestión, Bukele tiene un gran problema. Bukele lo único que ha arreglado en El Salvador es el tema de seguridad. La economía en El Salvador no está bien. El año pasado apenas tuvieron 780 millones de dólares de inversión. Entonces, claro, él mira que por sus decisiones políticas, porque esa es la verdad, por sus decisiones políticas, él tampoco ha generado confianza en los inversionistas. A él no le están llegando capitales a invertir, porque su conducta política no atrae capitales, a pesar de que ha mejorado Pero la ha sido seguridad. listo con las propuestas, por lo menos que ha para sido- llamar la atención. Te voy a decir una cuestión, lo que ha sido brillante en el marketing político. Y por eso mantiene un 90 y pico % de popularidad. ¿Cuál es el arregló país tema de entonces, seguridad. Pedro? El que más inversión trae, No, Costa Rica. ¿cuál es el país de entonces Centroamérica. que debemos vernos nosotros como su espejo? Porque al final la competencia primaria de nuestros bienes de consumo y nuestros productos de exportación es el mercado común centroamericano. Sí, mira, yo te voy a decir una cuestión. Si querés ver a Centroamérica, el ejemplo a seguir es Costa Rica. Si querés ver a América Latina, el ejemplo a seguir es Uruguay. Si querés ver a toda América, el ejemplo a seguir es Canadá. Si querés ver a todo el mundo, el ejemplo a seguir son los países nórdicos en Europa. Ahí te estoy dando cuál es la escalera de países y ejemplos que tenés que seguir. Muy bien, Pedro Barquero con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros Pedro Barquero, es asesor de Salvador Narrala y ahora metido de lleno en política y la economía también. ¿Cuál es mejor de los temas? No, Abordarlo. a mí me gusta más la economía. A mí me gustan más los temas empresariales y todo eso, pero yo tengo... La política absorbe mucho, busca Mira, generar falsas expectativas, Pedro, ¿o qué? No, mira, bueno, hay políticos que sí hacen eso. Hay políticos que buscan generar falsas expectativas solo para efectos de ganar una elección. El movimiento político nuestro no hace eso. O sea, Salvador no genera falsas expectativas. Ahora, lo que sí tenés que hacer es, cuando tenés, digamos, tus propias responsabilidades, yo tengo mis propias responsabilidades, o sea, yo en realidad no estoy dedicado al 100% a la política, yo tengo mis cosas y le dedico, sí, una parte de mi tiempo al proyecto de Salvador. Hablando de una mezcla entre política y economía, este año para Honduras, por nosotros, obvio, está la convocatoria en septiembre. Sí. Pero si vemos más al norte, que es un referente nosotros, va a elecciones México Sí. y va a elecciones Estados Unidos, Sí. con un bipartidismo anclado en ambos países prácticamente. Sí. Porque México va a ir a una coalición contra Morena. Sí. Y en Estados Unidos republicanos y demócratas. ¿En qué puede cambiar todo el panorama de estos países Sí. que dependemos de allá? Tener la seguridad que el mundo va a cambiar muchísimo, sobre todo por las elecciones de Estados Unidos. Mira, si gana el presidente Trump, nos va a favorecer en términos económicos, porque Trump te va a llevar otra vez un empuje económico fuerte. Y eso nos jala a nosotros, porque nuestra economía está bastante ligada a la economía de Estados Unidos y van a haber muchas oportunidades que como país vamos a aprovechar. Con Trump. No estoy diciendo que hoy no las hayan, hoy las hay. Hay muchas oportunidades con el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris ha hecho muchísimo para tratar de ayudar a nuestro país y al Triángulo Norte para temas de desarrollo económico, pero con Trump eso se va a ver sumamente marcado de manera positiva. Ahora, Trump va a dificultar el tema de la migración, que eso obviamente al pueblo hondureño es algo que no lo va a recibir bien, las políticas migratorias de Trump. Por el otro lado, Biden probablemente siga con las políticas actuales migratorias, que son más flexibles que lo que Trump tenía en su momento, pero Trump no tiene la fuerza, digamos, en materia económica que tuvo Trump en su momento. Entonces, habría que ver. Yo te digo una cosa, los dos tienen cosas positivas que nos pueden aportar a nosotros como hondureños y los dos tienen cosas que también nos van a afectar de manera no tan positiva a nosotros como hondureños. Aun y cuando siempre se ha dicho de los gobiernos de Estados Unidos que las políticas migratorias para los países de América Latina son casi las mismas, sea demócrata No, pero o cambian. Te voy a republicano. poner un ejemplo. En Estados Unidos, en tiempos del presidente Trump, cuando una persona pedía asilo, por mientras el asilo se le tramitaba, él tenía derecho a sacar un permiso de trabajo por 2 años. Llega el presidente Biden y él lo cambió a 5 años.
Entonces sí hay cambios, y son cambios importantes. 5 años es más del doble de 2 años, ¿me entendés? Entonces, como eso, hay muchos otros detalles también de las leyes de migración que cambian. Entonces, sí podés esperar cambios fuertes de endurecimiento de la parte migratoria con el presidente Trump, porque él mismo lo ha dicho, no estoy inventando ni estoy especulando, él mismo tiene ese tema como parte fundamental de su campaña, pero el beneficio de Trump es que la economía definitivamente va a crecer y eso nos va a jalar a nosotros. Y para México, estos eventuales cambios que se presenten entre la propuesta que impulsa Morena, que es un seguimiento a las políticas de López Obrador, y lo que puede representar la coalición política interesante en México por lo que en su momento representó el PAN y el PRI. Sí, mira, yo te voy a decir algo. AMLO ha hecho un trabajo bastante pobre en México. Ha hecho mucho populismo, la seguridad se ha descompuesto en México, él le ha dado demasiada apertura al crimen, al narcotráfico, o sea, él ha permitido que avancen estas organizaciones criminales en México de una manera que no habían avanzado en el pasado. Él tiene una tendencia bastante populista que le hace un daño enorme al país y le hace un daño enorme a la economía. A pesar de eso, la gran bendición de México es que está pegadito a Estados Unidos y eso lo ha hecho un destino atractivo para enormes capitales que han llegado ahorita con lo del nearshoring, a pesar de el mal gobierno de AMLO. Pero si México sigue por esa ruta, va a sufrir, va a sufrir. Yo, a mi criterio personal, yo creo que México necesita un cambio de dirección. Y aquí hay un elemento bien interesante porque López Obrador se aprovechó esas políticas de repatriar capitales de Estados Unidos, sí, que siendo él el líder de estos países de la región, perfectamente pudo entrar en los esquemas de compartir. Pero ahí sí no estuvo o privó esa amistad. La mayor parte de la inversión está en el norte de México. Sí. Monterrey es un ejemplo. Sí, sí. No, te voy a decir algo. Las inversiones que ha recibido México estos últimos 2 años y que sigue recibiendo todavía son de decenas de miles de millones de dólares. O sea, son inversiones enormes y eso le ha generado una cantidad... Y eso en parte es lo que sostiene esta economía. Claro, claro, claro. México ha tenido la bendición de tener esas inversiones que le ha generado una enorme cantidad de fuentes de empleo. Es más, te voy a decir una cuestión. Hay muchas empresas, yo conozco inversionistas que me lo han dicho, mira, quería irme a México, pero el problema es que ahí ya no hay gente para contratar. O sea, tengo que buscar otro país porque ya en México es difícil contratar gente. O sea, hay tanto trabajo que ya desempleados no hay en esa región de México. No estoy hablando de todo México, estoy hablando de esa región de México, al norte, pegadito a Estados Unidos. Pedro, gracias. Gracias, Chendo. El gran cambio de Honduras, entonces, de cara a ese mes de septiembre en la convocatoria, ¿debe centrarse en qué? Bueno, mira, nosotros tenemos que estar claros que necesitamos una democracia sana. Y para poder tener una democracia sana, tenemos que empezar hoy con la aceptación de la renuncia de Salvador Nasralla en el Congreso Nacional de la República. Y después de eso, que vayamos al juego político, que nos preparemos todos para las elecciones, que llevemos buenas propuestas, que llevemos buenos equipos de trabajo y que el pueblo hondureño tenga la sabiduría de elegir el mejor proyecto político, que yo considero que es el nuestro, el de Salvador Nasralla, y sobre todo, que nos aseguremos que se respete la voluntad popular en las urnas en este próximo proceso del 2025. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Pedro Barquero, asesor de Salvador Nasralla, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.